Gracias, presidente. Lo solicito amable y atentamente que el texto íntegro de mi intervención, así como los documentos anexos que enviaré a servicios parlamentarios del colectivo contra la impunidemia, sean incluidos íntegramente al diario de los debates. También le informo que las reservas relativas a diversas leyes en materia de la no participación de la Fiscalía General en sistemas nacionales las retiro, en función de que esto ha sido atendido por la adenda, como lo mencioné en mi primera intervención. No obstante, quiero explicar en 7 puntos y subrayar en 3 artículos la razón por la cual voté en contra y por la cual mantengo las reservas específicas. El colectivo Impunidemia ha subrayado distintas razones, alguna de ellas ya superada por la adenda, como mencioné. Pero permítanme subrayar por qué entonces la importancia de la discusión que tenemos aquí y por qué es que he votado en contra. Los graves retrocesos están entonces fundados en uno, la reinstalación de la reestructura tradicional de la PGR en vez de aspirar a una transformación institucional. La estructura de la Fiscalía desarrollada en la ley que se pretende eliminar buscaba ser lo suficientemente flexible a fin de estar en posibilidad de responder a las exigencias del fenómeno delictivo de forma eficiente, con coordinaciones cuya función es asignar personal de acuerdo a las necesidades de cada caso. El dictamen, en cambio, supone el retorno de una estructura excesivamente burocrática que en el pasado ya ha dado muestras de su incapacidad para reducir los terribles márgenes de impunidad. 2. Obediencia jerárquica en vez de independencia técnica de los operadores. El dictamen actual propone un modelo de organización basado en la jerarquía, sobre todo el fiscal general, lo que supone un riesgo a fin de que los fiscales, policías, peritos y otros operadores se conduzcan de acuerdo con criterios de objetividad y racionalidad. De hecho, lo anterior en contravención con diversos estándares internacionales. 3. Participación de esquemas de investigación a partir de hechos aislados en vez de asumir un enfoque de fenómenos criminales. La ley en vigor fue diseñada bajo un esquema que permitiera a la Fiscalía actuar a través de la investigación de fenómenos criminales, en contraposición a la tradicional metodología de examinar cada hecho delictivo en forma aislada. Este nuevo enfoque resulta más acorde con la realidad si se entiende que la delincuencia es producto de redes de macrocriminalidad. El proyecto va en sentido contrario, pues a pesar de que se conservan las unidades y equipos especiales, se insiste en que su objetivo será investigar delitos cuando en realidad debería estar hablando de casos. 4. Limitación de derechos de las víctimas. El proyecto hace remisiones a la Constitución, a la Ley General de Víctimas y al Código Nacional de Procedimientos Penales. Sin embargo, también prescinde de toda la regulación contenida en la ley vigente sobre diversos deberes de las autoridades fiscales en la materia. Informar, por ejemplo, a las víctimas sobre la situación de los procedimientos penales, dar acceso a los expedientes y entregar copias de estos son solo 2 de los temas que más preocupan a las víctimas. Su eliminación de la ley de la Fiscalía podría poner en riesgo su aplicación y sus derechos. 5. Nombramiento de fiscales especiales. El proyecto pretende eliminar requisitos esenciales en una sociedad democrática para el nombramiento de fiscales especiales, como por ejemplo el principio de mérito, transparencia, publicidad, decisión motivada y participación ciudadana. También puede y genera, de hecho, la reducción de la intervención del Senado. 6. La limitación del mecanismo de apoyo exterior para casos de personas migrantes, mejor conocido como el MAE. El MAE es la principal vía para que víctimas de delitos cometidas en el territorio mexicano, pero radicadas en el extranjero, puedan ejercer diversos derechos dentro de los procedimientos penales. El dictamen pretende reducir
la responsabilidad de la Fiscalía. Este mecanismo es sobre todo de vital importancia para atender a las personas migrantes que en su caso han vivido delitos atroces y el Estado mexicano está en deuda con ellos, con sus familias. Caso particular de los migrantes en Guatemala y Honduras, hemos sido testigos de atrocidades que el Estado mexicano no ha respondido. 7. Adelgazamiento de las comisiones especiales de investigación. Si bien el dictamen conserva esta importante figura que puede tener un impacto significativo en investigaciones en las que se requiere robustecer las garantías de independencia, se elimina la exigencia de que éstas se integren de forma multidisciplinaria por expertos nacionales y extranjeros, incluyendo organismos nacionales de la sociedad civil, universidades y colectivos de víctimas, lo que supone de nueva cuenta la ampliación de la discrecionalidad. Hay un tema vitalísimo en el artículo 18, que es justamente el tema de la autonomía por el que quiero subrayar. Si bien hay una institución y hay necesidades y responsabilidades en materia de conducción y jerarquía, es indispensable que en la ley quede plasmado que el fiscal general garantizará la autonomía y la independencia en las funciones del Ministerio Público con una adecuada rendición de cuentas de acuerdo con la ley. Este principio debe estar claramente para que no se sobreentienda que se afecta, por ejemplo, por jerarquía el resultado de una investigación y que, como en muchos casos en el pasado, se dan instrucciones a los peritos de cuáles deberían ser los resultados de su investigación. Si nosotros generamos por principio de ley una certeza para que las investigaciones periciales o de la policía no trastoquen el contrario a su investigación, tenemos una mejor manera para garantizar la justicia a las víctimas. Y esto debe ir en concordancia con lo que establece el 102. La independencia y la autonomía no es un concepto abstracto, es aquella que se desarrolla en las funciones específicas. Hoy, como está redactado el artículo 18, entra en estricta contradicción y pone en riesgo lo que supone la verdadera autonomía del aparato del Ministerio Público. Hay una propuesta para un artículo 38 nuevo que justamente tiene que ver con todo lo que se debe garantizar en la investigación de las personas agentes del Ministerio Público en los derechos a las víctimas. Ya di 2 ejemplos que son vitales. En ocasiones las víctimas ni siquiera tienen acceso a su expediente. En ocasiones ni siquiera pueden tener copia. Por eso me parece tan importante que en la ley se establezca con toda claridad y no se dé por supuesto, porque en ocasiones el Ministerio Público es estrictamente riguroso en solo leer la letra y ni siquiera hace el puente con otros ordenamientos, y por eso es que estoy proponiendo que se pueda incorporar con claridad los derechos de las víctimas en este artículo 38. Hay algunos otros temas que por obvio de tiempo no voy a desarrollar. He pedido ya al presidente que se pueda incorporar íntegramente en mi texto, pero preocupa muchísimo que desaparezca el Centro de Formación y Servicio Profesional de Carrera que debería implementar el servicio civil. Me parece que si lo que queremos es un Ministerio Público consolidado y no que cada fiscal esté haciendo nueva su cuenta para tratar de dejar la impronta institucional, me parece que cometemos un error. Y termino, presidente. Me parece que se debe mantener el plan de persecución penal. Este plan de persecución penal, que por eso he insistido en que se eliminen algunos de los artículos que se mencionaron y que se incorpore un nuevo artículo 75, supone 2 elementos importantes de control. La primera, la participación del Consejo Ciudadano, que celebro que se haya regresado a la ley. De hecho, el Senado había ya sacado una convocatoria. Había gente ya convocada para la participación en el Consejo Ciudadano. Qué bueno que se recupere ese principio, me parece que eso es fundamental y ojalá pronto podamos tener un consejo que ayude a las labores. En la Fiscalía debe entenderse que la sociedad civil coadyuva, no se le debe tener miedo, ni restricción, ni conflicto. Me parece que esa visión no ayuda. Celebro entonces la inclusión del Consejo Ciudadano. Pero el segundo mecanismo de control es el Senado. Y sí creo que el Senado tiene que jugar una de sus atribuciones constitucionales en serio, aquella de controlar, aquella de supervisar y verificar el comportamiento de las instituciones autónomas, de los órganos constitucionales autónomos. Y también, ¿por qué esto es importante? ¿Por qué estos artículos que estoy mencionando son importantes? Porque infelizmente se copian también las malas prácticas.
Si este modelo de fiscalía se consolida, lo que va a pasar es que muchas de las fiscalías estatales van a reproducir el modelo. Y eso puede debilitar la participación ciudadana y puede debilitar los derechos de las víctimas. En muchas de las ocasiones, las fiscalías estatales simplemente cortan y pegan. Por eso quiero insistir en el papel tan importante que tenemos al legislar, no solo las instituciones de la República, sino el efecto que eso genera en las fiscalías estatales. Por su atención, muchísimas gracias y, por supuesto, todo mi respeto y reconocimiento al colectivo Infodemia y a los demás colectivos. Muchas gracias por su atención, presidente.